caras de Watt. De lunes a viernes es el campamento en la mañana, de las 9 a la 1, de 9 a 1, lunes a viernes. Pero ya el viernes, que ya terminan los niños, nos vamos a volver a reunir en la tarde con los niños para tenerles una graduación. Vamos a tener una graduación del campamento. Y terminando la graduación, pues ya nos quedamos a varones. Eso ya es en la tarde. Pero para que no se confundan, el campamento es en la mañana, pero el viernes vamos a tener una graduación en la tarde y luego enseguida varones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, creo que era necesaria la aclaración porque hay varias caras así como que, ¿qué onda? Como que los varones dijeron, vamos a venir en la mañana o a qué hora vamos a venir o qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, así va a ser la cosa. Y bueno, vamos a ir directo a la palabra. Y el tema para el día de hoy, yo lo titulé, porque hoy no les pasé este acordeón allá a los de multimedia, así que van a tener que estar más listos. Y el tema para hoy se llama autoridad espiritual, para que luego no me digan que no dije. Y vamos directo, les decía, vamos directo a la palabra y vamos a leer una porción que está en Efesios, capítulo 1. Efesios 1, a partir del versículo 15. Les recomiendo que se traiga su Biblia porque la versión que tenemos acá a veces no coincide mucho con lo que estamos acostumbrados de Reina Valera, entonces en lo que logramos poner una versión más amigable. Pero dice Reina Valera, Efesios 1:15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra, por esta porción. Permite que quede guardada en nuestro corazón, en nuestra mente, que la podamos llevar a práctica en todo momento, que también la podamos compartir con alguien más. Y ya te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y ya en muchas ocasiones y en mensajes anteriores hemos hablado mucho sobre la autoridad espiritual. Y yo normalmente les pongo el ejemplo de alguien que es conocido o que va en nombre de, y que eso nos da autoridad. Yo les pongo el ejemplo, porque si me paro yo ahí en la calle y trato de detener un carro, así como ando, pues yo creo que más de 3 me van a recordar a la familia, me van a hacer alguna señal de esas hawaianas, de esas señales que luego no entiende uno a qué se refieren.
o van a hacer alguna expresión, ¿verdad?, de mal gusto. Y no se van a detener. Pero si me pongo un uniforme de la Guardia Nacional y nada más, hasta aunque traiga nada más un silbato y les hago un silbido, les pito, yo le puedo asegurar que sí se orillan. O un uniforme de tránsito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso muestra que yo traigo o represento una autoridad. Pero la autoridad sí es eso, pero hoy quiero hablarles desde esta porción que nos está enseñando aquí Pablo. También sabemos que esa autoridad la ganamos por medio de la oración. Sabemos que la oración nos conecta al cielo. Y sabemos que cuando estamos conectados al cielo, cuando representamos al Señor, cuando mostramos esa autoridad en Cristo, pues eso nos da autoridad, y es una autoridad espiritual. Es una autoridad espiritual. Y esa autoridad, como es espiritual, pues solamente puede venir del cielo, solamente puede venir de Dios. Dios te ha entregado esa autoridad a ti. Dios te dio esa autoridad, tú la tienes, todos la tenemos. Desde el momento en que tú recibiste a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, tú recibes esa autoridad. Digamos que ya la tenemos ahí. Desafortunadamente, el problema es que no vemos con claridad que tenemos esa autoridad. ¿Y por qué lo digo vemos con claridad? Porque es a lo que se refiere Pablo en esta porción. Que no alcanzamos a ver la realidad de las cosas. No alcanzamos a ver verdaderamente el poder que tenemos en nuestro alcance y en nuestras manos. No lo alcanzamos a ver. Dios quiere que tú, que yo, que todos y cada uno de nosotros podamos tener esa autoridad. Y estamos hablando de una autoridad del reino de Dios. Ahora, si eres de los que anota cosas, autoridad del reino quiere decir lo siguiente, o autoridad del reino es el derecho y responsabilidad divinamente autorizado y delegado a los creyentes para actuar en nombre de Dios al gobernar espiritualmente sobre su creación bajo el señorío de Jesús. Va de nuevo. Autoridad del reino es el derecho y responsabilidad divinamente autorizados y delegados a los creyentes para actuar en nombre de Dios al gobernar espiritualmente sobre su creación bajo su señorío de Jesucristo. Así que el día de hoy, en este mensaje, vamos a tratar de aclarar esa visión y vamos a tratar de darle claridad a las cosas para poder entrar en esa oración y poder recibir esa autoridad del reino. Y esto va a ser pues limpiando nuestra visión, limpiando nuestra forma de ver las cosas, a lo mejor cambiándonos los lentes o limpiando los lentes, según sea el caso. Y eso es lo que tenemos que hacer. Digo, no sé, los que usamos lentes, de pronto andamos así como que vemos una mancha o no vemos claramente y tenemos que darles una limpiadita. Cuando hace frío, ¿les ha pasado que entran a un lugar que está más templado y se empañan los lentes? Hay que darles una limpiada. A veces así nos pasa. Tendríamos que tener una visión 20-20 en lo espiritual, pero nuestro lente puede ser que no esté lo suficientemente limpio. Así que Pablo nos escribe, nos declara en estos versículos, y sobre todo de los versículos que leímos del 15 al 18, nos está platicando y nos dice que él está orando. O sea, Pablo está orando y Pablo oró por nosotros para que nosotros podamos entender lo que tenemos. Nos lo dejó ahí en esa carta a los Efesios, para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos dio, lo que tenemos. Y sobre todo, vamos a leer una porción o el final del versículo 17, que dice que el Señor, que el Padre de gloria les dé
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que podamos entenderle, que podamos recibir esa revelación que viene del Señor. Y luego dice al inicio del 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Yo creo que la mayoría de ustedes ha escuchado a la pastora que habla y ora acerca de que el Señor nos abra los ojos, le abra los ojos a la gente, que podamos ver la realidad. Algo similar es lo que está orando aquí Pablo. Pero Pablo desde la perspectiva que nos demos cuenta del tesoro que tenemos en nuestras manos, del poder que tenemos, de la autoridad que tenemos en nuestras manos, para que empecemos a ver las cosas realmente como son y no como muchos de nosotros o mucha gente creen que son. Que veamos las cosas de una manera real. Pablo quiere que Dios nos ayude a ver con los ojos del corazón, que podamos entender el poder que tenemos. Y él utiliza una palabra muy interesante, o vaya, un fragmento muy interesante al final del 18, que lo acabamos de leer, y dice, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él quiere que nos demos cuenta de esa riqueza que nos está heredando el Señor. Quiere decir que desde esta perspectiva de lo que nos está explicando Pablo, te doy la buena noticia que eres rico, eres millonario, pero son riquezas en gloria, son riquezas espirituales, ahí eres millonario, tienes una cuenta bastante abultada espiritualmente. Así que si algún día estuviste orando por riqueza, ahí está. Ya la tienes, desde el momento que recibiste a Cristo Jesús, recibiste esa herencia. Ahora lo que Pablo necesita y que nos está tratando de hacer ver es que entendamos que verdaderamente somos ricos espiritualmente, que hay toda esa riqueza que hemos heredado gracias a la fe en Cristo Jesús. Quiere que nos demos cuenta de eso. Así que sé que la mayor preocupación de cualquier cristiano, como un punto básico voy a decirlo, es que podamos tener la salvación y podamos ir al cielo. Yo creo que para todos eso es muy claro y como que para todos eso es lo que tenemos siempre muy presente. Y cuando vamos y predicamos a Cristo o tratamos de enseñarle la verdad a alguien más, eso es lo primero en lo que nos enfocamos y lo que pensamos. Es que para vida eterna, para salvación, eso es lo principal. Y sí, está bien, qué bueno. Pero aquí Pablo nos está hablando de que tenemos poder, de que podemos tener poder sin necesidad de esperarnos hasta morir e ir al cielo. Ese poder ya está aquí, ese poder ya lo tenemos. Ese poder tendríamos que poderlo manifestar en nuestra vida, en nuestro caminar, hasta antes de encontrarnos cara a cara con el Señor. Dios quiere que sepas que hay riquezas, que hay derechos, que hay privilegios que tú ya tienes ganados y de los cuales tú te puedes beneficiar en este trayecto que llamamos vida. Porque no todo es sufrir y batallar y penar. El Señor quiere que gocemos de ese poder, que gocemos de esa autoridad. Pablo nos está diciendo, no quiero que vayas al cielo para poder ver lo poderoso que Dios es o lo poderoso que somos espiritualmente, sino que es necesario que ya desde hoy, desde este momento, desde hoy 30 de julio, te des cuenta y puedas ver todos estos derechos y estos privilegios. Todo lo que hemos recibido y que tenemos con Cristo y que nos va a ayudar a iluminar nuestra vida.
Porque así dice Pablo, oro, estoy orando. Dice, oro para que tus ojos se iluminen. O sea, para que tus ojos alcancen a ver esa riqueza. Para que no traigas los lentes empañados y digas, pues, ¿qué dice? Sino que veas con claridad lo que el Señor ya te dio y que ya te entregó. Y que está ahí al alcance de tu mano. El problema es que vemos con los lentes empañados, les digo. O sucios. O no nos quitamos el lente oscuro. Y como que no alcanzamos a ver. Fíjense que, pues yo tengo años usando los lentes graduados. Y para mí, pues era muy complicado usar lente oscuro. O sea, no me puedo quitar los graduados porque mi problema es que no veo bien de lejos. Entonces, a la hora de manejar, pues no puedo ver de lejos. Era imposible para mí ver con lente oscuro. Y hasta hace poco, recientemente, pude adquirir los lentes que ahorita traigo y que se les puede poner un clip. Y estoy tan desacostumbrado que cuando traigo el clip, a veces siento como que no veo con claridad. Y de todas maneras termino usando los lentes sin el clip. Pero bueno. Entonces el Señor y Pablo ora para que nosotros podamos ver con claridad. Para que no veamos las cosas con los lentes empañados. El problema es que hemos aprendido a vivir una vida en Cristo con muchas ideas, con muchos conceptos preconcebidos. Yo en alguna ocasión y muy al principio cuando abrimos esta obra, Pacto Vivo, yo les hablaba y les platicaba que uno de nuestros anhelos más grandes es que podamos entender el Evangelio de una manera orgánica, de una manera donde sea libre de pesticidas. Usted sabe que actualmente muchas frutas, legumbres, utilizan químicos, no solo para ahuyentar plagas, sino para hacer las frutas, las verduras que crezcan más o que estén más verdes o más grandes. Pero eso es añadirle un químico a algo que debería ser natural. Eso es agregarle pesticidas. Y eso finalmente termina siendo lo que consumimos y a mediano o largo plazo puede generar problemas. Realmente en la actualidad ahorita hay mucha gente que busca lo orgánico y ciertamente nos cuesta más. Porque dice, es que se regó con pura agua de manantial. Y es que estos pollitos son de libre pastoreo. Y nos sale más caro porque son orgánicos. Les pongo este ejemplo porque quiero que entendamos que mucho de lo que hemos aprendido del Señor ha sido así. Ha sido mezclado o se le ha regado un poco de pesticida, un poco de sustancias químicas. Y al referirme a estas pesticidas y sustancias químicas me refiero a mucho adoctrinamiento, a mucha sabiduría humana, donde luego le mezclamos cosas o nos inventamos cosas o pensamos que así era y realmente no tenemos un estudio lo suficientemente claro de lo que la Escritura nos quiere enseñar y terminamos viendo las cosas con un punto de vista desde el hombre que sí está salpicadito de la palabra de Dios, pero no lo vemos con claridad. Eso termina empañando nuestra visión, eso termina evitando la iluminación, la manifestación y revelación de la palabra de Dios, tal como debe de ser. Así que Pablo dice, oro para que sus ojos sean abiertos. Eso nos habla de que Pablo ya tenía este problema desde antes, o sea, créame que no es algo reciente. Eso ya tiene tiempo. Como que recientemente con estas nuevas costumbres, modas y todo que hay en la iglesia, como que se ha dado más, pero esto ya viene desde tiempo atrás.
Dice, oro para que sean más sabios, para que entiendan lo que Dios quiere darte, para que entiendas lo que Dios quiere hacer contigo. Porque ya tenemos riquezas en gloria. Y mire lo que dice Efesios 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En otras palabras, todo esto es lo que el Señor ya depositó en ti, para ti. Es lo que el Señor ya nos dio. Eso es lo que quiere Pablo, que veamos con claridad que el Señor ya nos entregó y nos ha entregado mucho. Somos ricos espiritualmente. Dice el versículo 19: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Pablo quiere que veamos el poder de Dios. Y cuando se refiere a que veamos el poder de Dios, se refiere a que veamos la manifestación del poder de Dios. Porque a nosotros los cristianos nos encanta mucho platicar del poder de Dios. Entonces no nos está diciendo que hablemos del poder de Dios, que lo experimentes, eso nos está diciendo. Que verdaderamente lo podamos vivir. Como decía un personaje de la televisión, ¿verdad? Nadie me lo contó, yo lo viví. Que podamos dar testimonio, no escuchar testimonios de alguien más. Que podamos nosotros verdaderamente darnos cuenta de ese poder. Él quiere que lo veamos. Estoy orando para que veas la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Eso es lo que nos dice Pablo. Dios quiere mostrar su fuerza, quiere mostrarse a ti, quiere mostrarte su poder, quiere mostrarte el músculo, quiere mostrarte todo ese poder que Él tiene y que ya te entregó también a ti. Quiere mostrar su fuerza. Y no se trata únicamente de es que está complicada la palabra, de hacer teología con ese poder de Dios, de teologizar, sino Él quiere que verdaderamente lo vivamos. Porque porque para teología tenemos muchos teólogos y muchos expertos, pero alguien que verdaderamente experimente el poder, hay pocos. Nos dice en el versículo 20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que esto que acabamos de leer, adivine qué tipo de poder es el que Dios quiere que usted experimente. El poder espiritual, pero es el poder de resurrección de Cristo. Por eso dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Entonces Dios quiere que nosotros podamos experimentar ese mismo poder de la resurrección. Cuando nosotros podemos experimentar un poder como el de resurrección, es el poder experimentar algo sobrenatural. Cuando hablamos de sobrenatural, es algo que no es natural para nosotros. La resurrección es sobrenatural porque no es lo normal. Lo natural para nosotros es vivir y después morir, no resucitar. Eso es antinatural, es sobrenatural. Ese es el poder que Él quiere que podamos ver nosotros. Cosas que están muertas y puedan volver a la vida. Que lo malo se vuelva bueno,
que la derrota se convierta en victoria, que la pérdida se convierta en ganancia. Ese es el poder que quiere el Señor para ti. Que puedas tú, con esa autoridad que ya te ha sido dada, que puedas tú cambiar el orden natural de las cosas. La resurrección cambió ese orden natural. Y no estoy hablando de ese cuerpo nuevo que vamos a recibir cuando estemos en gloria delante del Señor, sino estoy hablando de ese poder que podemos tener y manifestar mientras estamos aquí en vida, aún en vida, aún creciendo, aún desarrollándonos, mientras estamos vivos, que lo podamos ver ahora. Ahora bien, fíjese lo que nos dice en el versículo 20. A Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Jesús resucitó un domingo. Esa es una de las razones por las que nos reunimos nosotros los domingos. Resucita el domingo, camina entre sus discípulos por 40 días, todavía enseñándoles, aún revelándoles aún más cosas. Y después asciende al Padre. Se va, lo ven los discípulos ir al Padre entre las nubes, con crepúsculos arrebolados. No, ese era de otro lado. Pero lo ven ascendiendo al Padre. Ven ese poder de la resurrección. Y ahora que Él está junto al Padre, Él está sentado. Quiere decir que Él terminó de hacer lo que tenía que hacer y ahora está sentado. Digo, cuando nosotros trabajamos y terminamos un trabajo, terminamos cansados y nos sentamos, ¿verdad? Así el Señor terminó lo que tenía que hacer y ahora está sentado. Sentado a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir a la diestra del Padre? Cuando hablamos de diestra, estamos hablando del poder de Dios. La derecha del Padre. La derecha es poder. En la cultura hebrea, la mano derecha es la que nos da poder, la que nos da acceso a Dios. Y Cristo está sentado a la derecha del Padre. Está sentado en el poder. Eso quiere decir que por eso todo poder fue dado a Cristo. Porque Él está a la diestra. Él es el poder de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Quiere decir que está sentado en un trono que tiene todo el poder. A la diestra del Padre, porque Él es un Dios poderoso. Jesús está gobernando, lo sabemos. Después de la resurrección, ahora está en su trono gobernando. Ahora, pregunta, yo sé que esto lo van a saber. ¿Dónde está ese trono? Aquí mismo el versículo nos lo dijo Pablo, ¿verdad? Sentado en lugares celestiales. Los lugares celestiales se refiere al reino espiritual. Está en el reino espiritual. El que se sienta sobre todo poder y autoridad significa que no puede haber nada más alto que Él. Significa que Jesús es el Dios todopoderoso. No hay nadie más alto que Él. Todo poder ha sido dado a Él. Toda autoridad ha sido dada a Él. Y Él quiere que experimentes ese poder. Quiere que lo vivas. Porque ese poder se manifiesta en la figura de Jesucristo. Ahora bien, fíjate lo que dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Para destruir, voy a leer la segunda parte del versículo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está sentado a la derecha del Padre con poder. Él tiene todo el poder porque derrotó a quien antes podría haber tenido poder. Eso quiere decir
que Cristo fue y le quitó los colmillos a Satanás. Ya no te puede morder. Ahora Cristo es quien gobierna. Ahora Satanás está derrotado. Satanás no puede hacer nada en tu vida. Ojo con esto, no puede hacer nada en tu vida a menos que tú se lo permitas. A menos que tú caigas en sus engaños, porque la única forma que puede Satanás de intervenir contigo en tu vida, en tus cosas, es engañándote. ¿Cómo nos engaña? Cuando nosotros empezamos a escuchar cosas, cuando empezamos a creer las murmuraciones que Él nos dice, los engaños que Él nos lanza. Y cuando empezamos a creer de esa forma, es cuando le damos poder. Porque de otra manera Él ya está derrotado. Él no puede hacer nada en contra tuyo. Tú eres más poderoso inclusive, porque tienes ese poder que nos da Cristo. Pero nosotros le damos entrada por medio de sus engaños. Jesús ya lo derrotó. Él ya le quitó el poder de la muerte. Es por eso que quiere que veamos a Satanás, así como lo acabamos de leer en Hebreos 2:14, como derrotado. Satanás ahora está bajo los pies de Cristo. Está derrotado. Mira, ahora veamos Efesios 2, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, fíjate lo que dice, lo que sigue, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él, ojo con esto, y juntamente con Él, voy a volverlo a repetir, juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo fuimos nosotros resucitados? El domingo pasado aquí lo experimentamos. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, y nos bautizamos, morimos a nuestro viejo hombre, resucitando en Cristo. Y si resucitamos en Cristo, ahora estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Es maravilloso. Eso quiere decir que tenemos ese poder, que tenemos esa autoridad. Y como podemos ver, Jesús no es el único que está en el cielo entonces. Hay alguien más ahí con Él. Hay alguien más que está sentado en lugares celestiales junto con Él. ¿Quién crees que está ahí? El Padre, pero están ustedes, estás tú. ¿No acabamos de decir que estamos sentados junto con Él en lugares celestiales? Porque hemos resucitado junto con Él. Porque Él nos salvó de los pecados, porque Él nos restauró, porque ahora tenemos una nueva vida en Él. Entonces estamos nosotros sentados también ahí en esos lugares celestiales. Y ustedes me van a decir, pues ¿qué se fumó el pastor o qué pasó? El café en la mañana algo tenía. Lugares celestiales. Esto es que nosotros tenemos acceso a ese mundo espiritual. Tenemos acceso a ese lugar que es celestial, a esos lugares celestiales, junto con Él, sentados en esos lugares celestiales. Así que miren por lo que está orando Pablo. Pablo está orando para que tú y yo entendamos que estamos aquí en la tierra. Sí, aquí estamos hoy aquí en la iglesia, Pacto Vivo. Sí, para pues, si alguien se preguntó qué soy yo, qué hago aquí, dónde estoy. Pacto Vivo, tierra, lugares. Pero usted ha sido colocado espiritualmente
a pesar de su ubicación física, espiritualmente usted está sentado en lugares celestiales. Ahora usted está aquí, pero también está allá. Él dice, si eres salvo. Y si eres salvo, quiere decir que hemos perdóneme, hemos morido con Él, hemos muerto en Él. Y vamos a crecer en Él. Es que para que se despierten, porque moriremos en Él, hemos muerto en Él, pero estamos ahora sentados junto con Él en esos lugares celestiales, porque usted murió con Él. Y nos vamos a sentar en esos lugares celestiales. Ahora, el problema es que no alcanzamos a ver esos lugares celestiales porque operamos desde lo físico. Aquí es donde podemos entender un poquito más el por qué operamos en lo físico. Ya habíamos aclarado que hemos obtenido enseñanzas a veces que están un poquito mezclados con lo humano. Y esas cuestiones humanas nos tienen atados aquí en la tierra. Pero realmente estamos nosotros espiritualmente sentados en lugares celestiales. Tendríamos que estar operando en esos lugares celestiales. Eso quiere decir, y tal vez usted se está preguntando, entonces estamos funcionando desde un lugar equivocado. Sí. Porque estamos físicamente aquí, pero nuestro poder y donde deberíamos nosotros de estar funcionando espiritualmente es allá. Por eso a veces se nos dificulta poder ver lo espiritual. Realmente no lo alcanzamos a ver. Tenemos nuestra visión empañada. No logramos ver con claridad. Pero estamos sentados en el cielo y en el cielo es donde está ese poder. Entonces necesitamos nosotros bajar ese poder, porque estamos operando en la tierra donde no hay poder. Aquí se mueve todo en lo físico, pero no tenemos poder en lo espiritual, porque no entendemos cómo operar desde lo espiritual. Así que cuando aprendamos a operar desde los lugares celestiales, donde usted está sentado desde que recibió a Cristo, aunque me vea con cara así de que, quién sabe qué dirá. Entonces vamos a empezar a ver las cosas diferentes. Va usted a empezar a ver las cosas desde una perspectiva de Dios. Va a ver las cosas con una perspectiva distinta, no desde la perspectiva del hombre. Quiere decir que la autoridad está donde está Jesús. ¿Y dónde está Jesús? En los lugares celestiales, donde es su jurisdicción. Mire, vamos a poner un ejemplo para poder entender un poquito más esta parte. Ahora con la pandemia se volvió muy popular muchas aplicaciones. Una de ellas, y no es hacerle el comercial, pero una de ellas es el Zoom, donde nos conectábamos para poder tener reuniones, para poder tener juntas, células, educación, etcétera. Muchos trabajos siguen utilizándolo o utilizan otros medios, pero ese es el que más conocemos. Usted está sentado físicamente en su casa o en algún lugar, usted ahí está físicamente, pero donde usted está dando la clase o hacia donde usted está impartiendo esa junta, tal vez es en Timbuktu, tal vez es en Parral, tal vez es en Valsequillo. Pero usted está transmitiendo hacia allá. Usted está físicamente en un lugar, pero está operando en otro lugar. ¿Sí me estoy explicando? Así como esa tecnología que hoy podemos ver aquí en lo físico, el Señor ya desde tiempo atrás Él diseñó una tecnología, Él ya había creado un sistema para conectarnos con el cielo,
para que pudiéramos operar aquí en la tierra, pero conectados en el cielo. Es algo similar al Zoom, pero ahora estamos hablando de algo espiritual donde nosotros estamos aquí en la tierra y estamos operando en el cielo. El problema es que estamos muy acostumbrados a lo físico. No nos conectamos con el cielo. Terminamos siendo abatidos con nuestras limitaciones físicas, con nuestras luchas, con nuestra falta de tiempo, con nuestra falta de energía a veces, y no operamos en lo espiritual. Y por lo tanto no vemos esa autoridad, no vemos ese poder que ya fue entregado a todos y cada uno de nosotros, los creyentes. Bueno, entonces aquí la pregunta clave, ya voy cerrando, no se me desespere. Ahí viene la pregunta clave. Entonces, ¿cómo podemos experimentarlo? Ya entendimos que estoy aquí, pero tengo el poder allá. ¿Cómo me conecto? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo experimentar? Vamos al versículo 22. Y dice Pablo: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow. Sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué quiere decir? Todo, y cuando hablo todo lo busqué en el diccionario y todo es todo está bajo la autoridad de Cristo. Todo está bajo los pies de Cristo. No hay nada por encima, ni a un lado ni al otro, está a los pies de Cristo. Así que usted no va a ver la conexión abrirse, no va a ver la pantalla que se abra de Zoom con el cielo, con los lugares celestiales, a menos, ojo, a menos de que esté usted en los pies de Cristo. Usted no se va a poder conectar con Zoom a esos lugares celestiales a menos de que esté a los pies de Cristo. Así que el problema de visión, de falta de visión, de empañamiento de los lentes, pues depende de nosotros si lo limpiamos o no. Porque eso lo vamos a solucionar estando a los pies de Cristo. Porque todo está bajo su autoridad. Dios ha dispuesto que todas las cosas estén bajo los pies de Cristo. ¿Y qué significa bajo los pies de Cristo? Que usted esté bajo la autoridad de Cristo, bajo el control de Cristo, bajo el gobierno de Cristo. El único problema, después de entender esto, es que tenemos que resolver, usted debe de resolver, porque depende de usted, que usted entregue, que usted tiene que entregar cada área de su vida o cada aspecto de su vida a Cristo, a este asunto, a estar a los pies de Cristo. Todo lo tiene que someter a Cristo. Como decían en mi rancho, en la Dale, ¿verdad? Ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque al tener que someter todo a Cristo, va a haber áreas de nuestra vida o cosas que vamos a batallar para entregárselas al Señor y sometérselas a Cristo. Porque mi deseo más grande va a ser distinto a entregarlo y dejárselo a Cristo. Así que cuando confiesas a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, ese es el inicio del camino. Pero el someterse por completo a su señorío, a su gobierno, eso lo tenemos que ir logrando paso a paso. Y cuando logremos ese sometimiento es cuando el cielo nos va a visitar aquí en la tierra. Es cuando vamos a ver ese poder.
es cuando vamos a poder operar en esa autoridad, cuando estemos verdaderamente sometidos a Cristo. Mire, vamos a leer este pasaje de Romanos 14, que nos habla acerca del señorío de Cristo. Romanos 14, 7. Dice, pero ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Dice el 8, porque si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivimos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces, ese es el señorío de Jesús. Que todos estemos a sus pies, que todos estemos sometidos, rendidos en todas las áreas de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Así que todo es del Señor. Algo bien interesante de este pasaje que acabamos de leer es que aquí Pablo nos menciona al Señor, el Señor. 4 veces nos dice el Señor. Paquita 3, aquí Pablo dijo 4. El Señor, el Señor. Hasta que sea Dios Jesucristo el Señor de tu vida. Hasta que sea el gobernante. Y fíjate, y más que gobernante, Jesucristo debe ser el dictador de tu vida. Porque al gobernante luego nosotros lo queremos convertir en una democracia. A ver si los demás quieren. No, que se convierta en dictador Cristo. Porque ahí tú te tienes que someter a lo que diga Él. Por amor, ciertamente. Y porque nos conviene. Porque ahí vamos a ver el poder. Ahí vamos a ver la gloria. Ahí vamos a ver la manifestación de su poder en nuestra vida. Hasta que estés dispuesto a decir sí, Señor, a su autoridad. Hasta que estés dispuesto a rendirte a la autoridad de Cristo. Porque mira, fuimos comprados por precio. O sea, la salvación, mucha gente se ha dado a la tarea de enseñarnos que la salvación es gratis. Sí, pero tuvo un precio, y ese precio alguien lo pagó, y ese fue Cristo. Tiene un precio, y tiene un precio muy alto. No es para recibir salvación y andarla desperdiciando ahí en cualquier cosa. Se compró a un precio muy alto. Y esa compra, el que te hayan comprado a ti por sangre, quiere decir que cubre tu persona. O sea, te compraron a todo tú. Toda tu vida personal ha sido comprada. Toda tu vida financiera, toda tu vida familiar, de relaciones, todo tiene que estar sometido a Cristo. Todo. Cubre toda tu vida, porque no te perteneces, le perteneces al Señor. Así que no solo vas a ser del Señor cuando sea el tiempo de ir al cielo, sino que Él quiere ser el Señor de tu vida en este camino hasta antes de llegar a Él. Pero mientras no estemos a sus pies, bajo sus pies, no vamos a poder ver la manifestación de su poder, de su gloria aquí en la tierra. O sea, tenemos trabajo que hacer. Tenemos mucha tarea que hacer. Mira, la forma verdaderamente de ser un verdadero cristiano es poder manifestar y mostrar la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo también incluye el poder manifestar sus milagros, poder manifestar su poder, poder manifestar su gloria. Y Él debe de gobernar todas las áreas de tu vida. Él resucitó para ser Señor, no solo Salvador.
De hecho, déjame te digo que la oración de fe que nos pide Pablo que hagamos ahí en Romanos, no habla de que declara a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador. Dice, declara al Señor Jesucristo como tu Señor. Nosotros le hemos agregado, sé mi Salvador. Pero la oración debe de ser, te acepto como mi Señor. Mi Señor. El asunto es que actualmente tenemos cristianos AM y FM. ¿Sí sabe lo que es eso, verdad? El radio, ¿sí recuerda que antes había una frecuencia que era la amplitud modulada AM? Y luego ahora la que más se escucha es la FM, la frecuencia modulada. Entonces hay mucho cristiano que el domingo y en días especiales son FM, pero el resto de sus días son AM. El domingo son FM y el lunes se van al trabajo como AM. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una vida espiritual a medias. Tenemos una vida espiritual los domingos, pero muchos días de la semana, no puedo decir que todos, pero muchos días de la semana somos AM. Ese es el problema. Cambiamos de frecuencia. Somos muy celestiales los domingos, pero somos muy seculares entre semana. Nos la pasamos cambiando de frecuencia. Y si hacemos eso, no vamos a poder ver el poder de Dios. No vamos a poder ver su gloria. Ni siquiera vamos a poder escuchar su voz. Así que cuando, como diría un argentino, cuando somos un cristiano AM y FM, pues sí, se convierte en una experiencia, ahí sí, religiosa. Se convierte en una experiencia religiosa. Una experiencia que te da ánimo, que te alienta, que te inspira, que te hace piojito, champú de cariño. Sales el domingo muy contento, pero no ves la autoridad de Dios. No ves el poder de Dios, ni alcanzas a ver la espiritualidad, el poder espiritual de Dios en tu vida. No ves los lugares celestiales, no te acercas ni siquiera un poco a los lugares celestiales. Únicamente tus emociones son ahí tranquilizadas, adormecidas. Pero llega el tiempo donde necesitas más y necesitas más, porque no logras establecerte verdaderamente como un hijo de Dios. Así que te voy a decir algo, no hay nada mejor que poder ver la manifestación del poder de Dios. Que tú puedas decir, acabo de ver la manifestación de Dios, acabo de ver su gloria, la acabo de sentir, la acabo de vivir, se manifestó, vi la sanidad, vi la resurrección, vi el milagro financiero. Que podamos dar ese tipo de testimonio, que podamos sentir el poder del Señor. Y mire, ya para cerrar en lo que sube la alabanza, se me perdió, allá lo vi. Vamos a cambiar una palabra. Bueno, le voy a sugerir que cambiemos una palabra y me incluyo. Vamos a sugerir un cambio de palabra. Y esa palabra que voy a sugerir que cambiemos es una palabra buena, no piense que es una palabrota así como para angaricutirimícuaro, no. Es una buena palabra, pero es una palabra que puede ser o puede llegar a ser problemática. Déjeme le explico un poco más. Normalmente cuando llevamos a alguien a los pies de Cristo, los llevamos y los invitamos a que hagan un compromiso con el Señor. Esa es la palabra, compromiso. El problema con la palabra compromiso es que cuando decimos compromiso, la palabra en sí misma sigue dándote a ti el control, porque tú eres el que decide ese compromiso. Tú tienes ese control del compromiso. Tú sabes hasta dónde llegar en ese compromiso.
Tú sabes si lo cumples o no lo cumples. Y siempre andamos ahí luchando y jaloneando con ese tema del compromiso. Porque puede haber mucha gente con muy buenas intenciones, pero con poca disponibilidad. Entonces el compromiso no es muy fuerte, porque seguimos nosotros decidiendo por ese compromiso. ¿Me estoy explicando? Porque es una palabra. Cuando hacemos un compromiso, seguimos teniendo ese control. Es como cuando digo, este año sí me comprometo a bajar de peso. Pero el problema del compromiso es que va bajando el nivel de intensidad y va llegando hasta el punto en el que perdemos ese compromiso. Y no es por falta de sinceridad, hay mucha gente muy bien intencionada, pero el compromiso nos cuesta. Así que la palabra que le voy a sugerir que cambiemos, en lugar de compromiso, le voy a invitar a que ahora, en lugar de comprometerse, se rinda. Se rinda. Se rinda. ¿Qué quiere decir rendirme? Mire, déjeme le pongo un ejemplo. Es como si llega un hombre armado, bueno, una mujer armada, un pistolón, y le dice: a ver tú, Luis, levanta las manos. Yo sé que puede estar muy comprometido a levantar las manos, pero si le apunto con la pistola, él se va a rendir. ¿Me estoy explicando? No me va a decir: déjame ver si me comprometo a levantar las manos. Sí me voy a comprometer, pero déjame tantito, porque primero necesito ver que haya tomado notas José, a ver si sí las tomó bien. No, levanta las manos inmediatamente porque se rindió. Y si con ese mismo sentir de rendición le digo: siéntate, Luis, bueno, más ahorita, párate, Luis, yo le aseguro que se va a parar. ¿Por qué? Porque está rendido. Luis, ¿te quieres comprometer a ponerte de pie? El día que esté cansado no se va a querer levantar, pero si le apuntan con una pistola, se va a rendir. ¿Qué quiere decir rendirse? Rendirse quiere decir que estemos sometidos porque alguien más tiene el control. Ya no decido yo, el control lo tiene el que tiene la pistola. Ya no depende de mí, el control es de alguien más. Ya estoy entregándole ese control a alguien más. Ya no tengo control. Así que, ¿sabes qué haces cuando te rindes? Porque lo tienes que hacer. Porque ahí no hay lugar a dudas. Tienes que hacerlo. Alguien más tiene el control. El compromiso es muy bonito. El comprometerse es muy bonito. Pero para estas cosas de Dios es mejor la rendición. Es mejor el rendirse. Porque así no depende de mí, de mi compromiso, sino depende de mi obediencia a la autoridad del Señor. Y ahí yo tengo que ser obediente, me tengo que rendir a esa autoridad de alguien que me va a decir qué hacer, qué no hacer, cómo debo caminar, cómo debo de pensar. Alguien que me va a dirigir, porque voy a estar rendido a Él, porque voy a estar rendido a su autoridad. Entonces, cuando te rindes, déjate digo algo, cuando te rindes, el cielo va a responder. Cuando te rindes, vamos a poder ver la manifestación de Dios en nuestra vida, porque todo ese poder ya está ahí. El Señor ya nos lo dio, ya está listo para que lo puedas usar. Lo único que necesitas ahora hacer es rendirte, porque tienes que decirle a nuestro Señor Jesucristo: Señor, acepto, me rindo a tus pies, acepto tu autoridad. Así que ponte de pie. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que rendidos a tus pies, porque entendiendo que estando a tus pies, bajo tu autoridad, vamos a poder ver y entender
y gozar también, Señor, de esa autoridad que tú nos has dado, de ese poder que viene de ti, porque estamos sentados junto contigo en lugares celestiales, porque vamos a poder ver la manifestación de tu reino aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, porque gracias a esa oración de Pablo ahora nosotros podemos abrir nuestros ojos y poder ver con claridad que tenemos ese poder que tú nos has dado y que solo hace falta rendirnos a tus pies para poder gozar, para poder vivir, para poder recibir toda esa autoridad que proviene de ti. Ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.